Buenas tardes, soy Javier Ruiz, el director de comunicación de ABAESEN. Bienvenidos y bienvenidas a la última cita de ABAESEN, siempre antes de un breve receso en el mes de agosto. Si la semana pasada hablábamos sobre redes inteligentes y distribución con la responsable regional de Iberdrola, esta semana contamos con otro de los actores esenciales en el mercado energético, Red Eléctrica Española. La capacidad de la red es uno de los aspectos que siempre han preocupado al sector por su ámbito primordial y especialmente con el desarrollo imparable de las energías renovables y los objetivos que debemos cumplir con la vista puesta en el año 2030 y que exige inversiones planificadas con años de antelación. Para esta charla contamos hoy con nuestra directora, con Bianca Dragomir, con nuestro presidente, Marcos Lacruz, y con la delegada regional este de Red Eléctrica Española, Maite Vela. Nadie mejor que ella, que la responsable de Red Eléctrica en nuestra autonomía, para ponernos al día sobre cómo prevé el gestor de la red afrontar estos años trascendentales que tenemos por delante para el sector y que nos permitirán avanzar hacia una economía descarbonizada de una forma real. Gracias a todos por seguirnos durante esta charla. Le doy paso a nuestra directora, Bianca Dragomir. Bueno, buenas tardes. Un placer, Maite, Marcos, por poder celebrar esta entrevista habitual ya en las actividades online de ABAESEN con el hashtag ABAESEN siempre on. Y hoy nuestra propuesta es poder tener un diálogo en torno a los objetivos 2030 en materia de energía, energías renovables, transición energética y en concreto pues hablar, poner el foco en las redes inteligentes y la integración de las energías limpias, así como el impacto de las nuevas normativas que tenemos y cómo se integran en la red. Así que, bueno, un placer poder contar contigo, Maite, y tener tu perspectiva en esta ocasión. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que incluso pues, previamente a esta crisis ya había una alineación de la comunidad pues, científica, de los gobiernos, de la industria, de la comunidad inversora, en que el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad y la energía es la espina dorsal para poder mitigar o acelerar esta tendencia. Así que un papel clave del sector en el que nos encontramos y más aún en este momento en el cual pues, estamos viendo que la recuperación económica gira en torno a, o ya se llama la recuperación verde. Hemos tenido recientemente novedades respecto al presupuesto, a los presupuestos europeos muy ligados a una condicionalidad climática y por lo tanto muy ligados a nuestro sector. Vemos que a nivel nacional, bueno, ya el PNIE había planteado unos ambiciosos objetivos de esa integración de 60 gigavatios de renovables, los objetivos 2030 que bueno, tendremos oportunidad de comentar a lo largo de esta conversación, incluso pues, con el borrador a nivel regional de la Ley del Cambio Climático y de Transición Ecológica que ya casi invita a triplicar ese peso de energías renovables en el mix energético, ya de pasar de un 18% a un 43%, que es el objetivo que se está marcando. Así que yo creo que, bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, se necesita un nuevo liderazgo para poder llevar esta transición energética y llegar a los objetivos, diría yo, un coliderazgo casi, y precisamente y ahí está ABAESEN conectando, integrando, uniendo en el ecosistema pues, a todos los actores, a todas las partes interesadas, desde el gobierno hasta las empresas, los innovadores, los inversores, Red Eléctrica de España y otros actores claves en esta transición ecológica y energética que es de todos. Así que, bueno, con esta breve introducción me gustaría darle la palabra a nuestro presidente, a Marcos Lacruz, para que pueda iniciar esta conversación con Maite. Muchas gracias, Bianca, por la introducción y, desde luego, Maite, muchas gracias por acompañarnos. Como en tantas otras ocasiones, has tenido siempre especial cariño a esta asociación para atender nuestras actividades y también agradecer la sensibilidad que está demostrando tanto Red Eléctrica en general como tú en particular por una integración de las renovables y también por conseguir este desafío que es la transición energética que todos nos hemos marcado. Aprovechando también un poco la introducción que ha hecho Bianca con respecto un poco al contexto general,
A mí me gustaría que nos comentaras en un principio cuáles son los objetivos que os habéis marcado también como red eléctrica para obedecer a toda esta demanda, tanto social como ya desde el punto de vista administrativo, de integrar todo este plan ambicioso de renovables. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias, Bianca. Es un placer, como siempre, estar con vosotros. Me siento en casa estando con vosotros. Bueno, pues la verdad es que, como bien comentabais, como bien introducía Bianca, esto es un gran reto para todos. Estamos hablando por poner grandes cifras, estamos hablando de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está dibujando un escenario que significará pasar de los actuales 26 gigavatios de energía eólica a más de 50 gigavatios y de los actuales 9 gigavatios en funcionamiento de energía fotovoltaica a algo más de 39 gigavatios. Luego ya veremos cuáles son las cifras de los accesos y las compararemos realmente los accesos otorgados con las cifras que marca el PNIEC, que bueno, ahí también hay una brecha importante entre ambos. Pero todo ello, como decía, además dentro de un escenario donde el carbón va a desaparecer a horizonte 2030. Hemos estado viendo en las pasadas semanas las autorizaciones de cierre de algunas plantas de carbón ya, y donde el parque nuclear habrá iniciado ya su desmantelamiento. Y además, en este escenario, hablando de la demanda va a estar muy contenido su crecimiento en esta próxima década, precisamente por la aplicación de medidas de impacto y de calado en lo que se refiere a las herramientas de eficiencia energética. Bueno, pues con este dibujo y considerando ya que, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incluía o estimaba unas inversiones en redes y electrificación del orden de los 59.000 millones de euros, lo que es un 24% del capítulo total de lo previsto por dicho plan, podemos imaginar para Red Eléctrica como transportista y operador del sistema eléctrico español los desafíos que implica. Yo estos desafíos de la transición energética en la traducción para el sistema eléctrico español y para Red Eléctrica los resumiría en dos palabras. Quizás es mucho para resumir en dos palabras, pero lo resumiría en dos palabras: inversiones y flexibilidad. Y me explico. Inversiones. La transición energética va a requerir de una red robusta, fuerte y muy flexible para ser capaces de integrar grandes contingentes de generación renovable sin incurrir en vertidos. Al final lo que necesitamos es minimizar restricciones técnicas para evitar que producible sea perdido y que al final se pierda energía primaria renovable. Esto implica tres cosas, como he dicho. Inversiones implica una mayor inteligencia, dotar de una mayor inteligencia a las redes, y va a dotar también, y va a necesitar también del desarrollo de las interconexiones internacionales. Inversiones, Red Eléctrica de España, en su plan estratégico 18-22, tiene previsto invertir del orden de los 3.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad van directamente vinculados a la integración efectiva de energías renovables. Otro capítulo muy importante de estas inversiones hace referencia a otra de las cuestiones importantes también para la transición energética, como es la electrificación de la economía. Y en este sentido, pues tenemos inversiones importantes también que van a estar destinadas para la electrificación de corredores ferroviarios, tanto convencionales como de alta velocidad. Como decía, otra de las cuestiones importantes es dotar de mayor inteligencia a las redes. ¿Por qué? Porque se van a manejar flujos bidireccionales entre millones de conexiones, entre millones de puntos, y esto va a necesitar una mayor digitalización de la red y un desarrollo adicional de las telecomunicaciones para ser capaces de incrementar la capacidad de observabilidad, de monitorización, de sensorización y de controlabilidad de las redes. En este sentido, Red Eléctrica de España, en su plan estratégico, prevé unas inversiones superiores a los 400 millones de euros hasta 2022. Y la tercera pata que estaba comentando en el capítulo en este macro capítulo que hablaba de inversiones, es el de las interconexiones internacionales. ¿Por qué es necesario desarrollar las interconexiones internacionales? Me habéis oído decir muchísimas veces que bueno, pues para nosotros somos aproximadamente un 10% del sistema eléctrico europeo interconectado, y que nuestras interconexiones con ese sistema a través de Francia son como el cordón umbilical que nos mantiene la inercia ante una contingencia en nuestro sistema, es decir, una contingencia importante en nuestro sistema, gracias a esas interconexiones, no acaba traduciéndose
en un gran corte de suministro. Y esto es muy importante en los términos en los que hablamos, porque la transición energética debe ocurrir, vamos a desarrollarla, vamos a por ello, pero ojo, debemos garantizar la seguridad del suministro y la fiabilidad del suministro. Pero las interconexiones internacionales son absolutamente también fundamentales para poder integrar grandes contingentes de energía renovable, evitando al máximo el problema de los vertidos puede crecer si no somos de tener una demanda, especialmente durante el Valle de las Noches, para esa energía generada. Y además, las interconexiones internacionales son como el gran hardware que nos va a permitir converger a un mercado interior de la electricidad, con lo cual eso nos va a homogeneizar los precios y nos va a permitir, nos va a dotar de una mayor competitividad a nosotros también como país. Por lo tanto, es un capítulo absolutamente fundamental el de las interconexiones internacionales. Y cuando hablaba de flexibilidad, que es el segundo de los grandes retos que tiene nuestro sistema y que tenemos nosotros como compañía, estoy hablando de que el sistema eléctrico va hacia un nuevo paradigma. Y la operación del sistema eléctrico va a ser uno de los grandes retos de este nuevo paradigma, porque el modo en que se va a producir la energía y el modo en que se va a consumir la energía cambia radicalmente. Del lado de la generación vamos a un mix muy atomizado y muchísimo menos gestionable, y del lado de la demanda vamos a una volatilidad de esta en el sentido del desarrollo de vectores muy importantes a lo largo de esta próxima década, como son el autoconsumo, como es el almacenamiento distribuido o como es la participación activa del consumidor en el mercado y el poner al consumidor como centro del sistema. Esto va a requerir para ser capaces de desarrollar la transición energética y garantizar la seguridad del suministro eléctrico y la fiabilidad del mismo, va a requerir de dos cosas. Primero, incrementar la observabilidad y segundo, desarrollar herramientas, mecanismos para mejorar la operabilidad del sistema. Desde el punto de vista de la observabilidad, desde el punto de vista de la observabilidad, tengamos en cuenta que se van a manejar en nuestro sistema eléctrico volúmenes ingentes de información y de datos que además deberán ser dispuestos de manera neutral a los agentes del sistema para que realmente haya un funcionamiento eficiente del mercado eléctrico. Y por otro lado, desde el punto de vista del desarrollo de herramientas de flexibilidad, para poder operar el nuevo sistema eléctrico, con el nuevo paradigma del sistema eléctrico, y mantener esa seguridad de suministro, vamos a requerir fundamentalmente de dos tipos de herramientas: de la gestión activa de la demanda y del almacenamiento. La gestión activa de la demanda va a ser un capítulo que además empieza ya a tomar mucho más protagonismo. ¿Por qué? ¿Por qué gestión activa de la demanda? Porque hasta ahora el modelo de sistema eléctrico que conocemos es en el que la demanda es soberana y la generación va persiguiendo para cubrir las necesidades de la demanda. Pero en un sistema donde va a haber una menor gestionabilidad debido a la alta penetración de energías renovables, un sistema donde va a haber una mayor intermitencia de los flujos energéticos, necesitamos que sea la demanda la que ya preste servicios al sistema para el ajuste. Es decir, que no sea solo la generación la que persigue la demanda, sino que también sea la demanda la que contribuya a la variabilidad o que cubra ese gap de la variabilidad de la generación. Y para esto es absolutamente fundamental el desarrollo de las redes inteligentes. Y, como no, el capítulo de almacenamiento. Bueno, esto es innegable, que es otro de los grandes capítulos que se va a tener que desarrollar en esta década si queremos integrar grandes contingentes de generación renovable en condiciones de fiabilidad y seguridad para el suministro eléctrico. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima otorga un papel importante al almacenamiento, prevé duplicar tanto al tipo de almacenamiento que existe más desarrollado actualmente, que es el de las centrales hidráulicas reversibles, que prevé que
que se duplique de aquí a 2030 la capacidad instalada en este tipo de centrales, pero además también que empiece a desarrollarse ya de una manera eficiente otros tipos de almacenamiento, por ejemplo, vía baterías, y ya apunta a unas cifras de unos 2.500 megavatios en 2030. Yo quiero también señalar, en este sentido, en el capítulo de todas estas herramientas y mecanismos de flexibilidad, que el Real Decreto 23/2020, aprobado el pasado mes de junio, ya define e incorpora los sujetos propiamente dichos muy relacionados con todos estos temas, los titulares de las instalaciones de almacenamiento, los agregadores independientes y las comunidades de energías renovables. Y además establece que los consumidores y los titulares de las instalaciones de almacenamiento podrán, de manera individual o a través de agregadores independientes, participar en los servicios del mercado de producción o gestión de la demanda. Con lo cual, bueno, pues yo creo que todos estos retos que son del sistema eléctrico, red eléctrica, pues va a tener un papel muy activo, entendemos que va a ser un vector muy activo como elemento central y neutro del sistema para apoyar a su desarrollo. Vamos a tener nosotros que realizar muchísimos desarrollos y dotar de un ritmo inversor importante y suficiente a dichos desarrollos en la próxima década. Marcos, nos escuchamos. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ¿no? Desde luego has hecho una introducción, más que una introducción, ha sido una ponencia porque has abordado con bastante profundidad varios de los aspectos que a nosotros también nos preocupan como asociación. Bueno, decir también que nos interesará mucho conocer un poco más de detalle los planes de inversión que tiene Red Eléctrica y hacia dónde los va a enfocar, puesto que la asociación también se compone de fabricantes de bienes de equipo, que también para ellos esto supone una oportunidad también como continuidad de su negocio, ¿no? Así que ahí haremos un seguimiento un poco más pormenorizado a través de otro canal para también un poco ofrecer oportunidades a nuestros asociados, ¿no? Pero yo quería hablar especialmente del almacenamiento, porque sí que es cierto que va a ser, entendemos también, un vector fundamental en todo esto y sí que, digamos que el almacenamiento tradicional, efectivamente el de las balsas de agua, quizá tenga una limitación de recurso hidráulico también y digamos, de ubicación de estos elementos por la propia orografía, ¿no?, de nuestro país. Y quizá, y es una de las observaciones que hemos hecho también, debería haber sido un poco más en profundidad abordado el tema del almacenamiento a través de baterías, que creo que va a ser una de las grandes revoluciones que vamos a ver en el corto plazo. ¿Qué iniciativas estáis teniendo ahora mismo con respecto al almacenamiento usando baterías? ¿Tenéis alguna inversión prevista en el horizonte o tienes algo planteado? Bueno, nosotros la verdad es que dentro de la regulación que afecta a Red Eléctrica de España como transportista y operador de sistema, por el momento nosotros no podemos funcionar como un agente en el almacenamiento, salvo en los sistemas insulares, en los sistemas aislados insulares, pero como herramienta de gestión del sistema, es decir, como un apoyo a la operación del sistema, y ahí sí estamos desarrollando, en Canarias sí estamos desarrollando un almacenamiento no con baterías, sino con una central hidráulica reversible. Nosotros ahí estamos limitados por nuestras características, por la regulación, pero sí que me gustaría apuntar a que, bueno, quizás dentro del capítulo de almacenamiento, como bien dices, esto es que sin duda va a ser uno de los grandes capítulos de esta próxima década. Y yo creo que el Real Decreto Ley 23/2020, que ya adelanta algunas cuestiones de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues empieza ya a hablar y a apostar firmemente por temas que pueden estar muy relacionados no solo con el almacenamiento, sino con la hibridación de instalaciones, y en ese sentido ya abre la puerta a hibridar instalaciones existentes utilizando los propios puntos de acceso y conexión
o sea, los propios permisos de acceso y conexión que tienen instalaciones actuales ya en funcionamiento o futuras que quieran solicitar permisos de acceso y conexión, siempre que una de las tecnologías al menos sea renovable o apunta a almacenamiento. Con lo cual, yo creo que ya está introduciendo el tema de hibridar instalaciones existentes o futuras, no solo con renovables, sino con almacenamiento. Ya introduce ahí muy directamente mecanismos que van a facilitar empezar a implantar de una manera, digamos, pues ya rápida la posibilidad de instalar almacenamientos mediante baterías, bueno, u otras cosas que puedan surgir. Con lo cual yo creo que eso es una buena noticia, el que ya se empieza a poner en marcha los mecanismos y al menos, por lo menos, ya se avanza esto en el nuevo Real Decreto. Sí, nosotros estamos bastante contentos con que aunque hay alguna cuestión que estamos tratando también con el Ministerio, pero sí que estamos bastante contentos que ese Real Decreto ya introduce una serie de figuras que veníamos también reclamando, como efectivamente que el almacenador sea un ente propio, con entidad también para operar en el mercado, y creo que eso efectivamente va a significar un cambio en el comportamiento digamos, del trasiego de la energía entre consumidores y productores. También es muy importante para nosotros las medidas que se pueden adoptar para evitar efectivamente los vertidos de las instalaciones de renovables, ¿no? Entonces, mencionábamos que efectivamente la flexibilidad de la demanda es algo importante, pero esto llevado a un plano técnico, ¿cómo se puede flexibilizar esa demanda? ¿Es con incentivos económicos o tenéis algún criterio técnico planteado? No, bueno, vamos a ver, una de las figuras que introduce el decreto son los agregadores independientes, precisamente, y bueno, los sujetos van a poder, o bien independientemente o a través de comercializadores o de agregadores independientes, participar en esos servicios. Nosotros realmente, pues hombre, aún queda mucha normativa por desarrollar, hay demasiado paquete de normativo por desarrollar y está por ver cómo se va a realizar. Pero fíjate que también en el tema de las restricciones técnicas que al final llevan a los vertidos, este es uno de los capítulos muy importantes que tenemos que desarrollar nosotros mediante inversiones en la red, y que la planificación tendrá que bueno, pues dar soporte con las instalaciones que aparezcan aprobadas en la misma, porque las restricciones técnicas es el principal bueno, digamos, input que habrá que corregir mediante desarrollos adicionales de ley, precisamente para evitar estos vertidos. Entonces, bueno, pues en Red Eléctrica realmente en estos momentos una de las cuestiones más importantes que tiene pendiente, como el resto del sector eléctrico, pero que tiene en mente, es la planificación de la red de transporte a Horizonte 2026, porque es una planificación que tiene que venir a garantizar, sobre todo fundamentalmente, a cubrir instalaciones que cubran garantía de suministro, pero también que ayuden a incorporar las energías renovables como gran principio rector de esta planificación, pero además que permitan que efectivamente se integren esas energías, eliminando restricciones técnicas, y todo ello además maximizando el uso de la red existente y teniendo muy en cuenta toda la compatibilidad con el carácter medioambiental. Apunta también al desarrollo de las interconexiones internacionales, que, como hemos dicho, contribuirá a minimizar también vertidos, y las interconexiones entre islas, y bueno, pues todo el capítulo de una mayor electrificación de la economía, que al final supone un incremento de la demanda, porque recordemos que al final que la demanda va a estar muy, muy contenida, porque se van a introducir herramientas de eficiencia energética. Bueno, la electrificación de sectores que actualmente no están electrificados, obviamente es demanda que además va a poder ser suministrada mediante energías renovables, y en algunos casos hay un encaje muy bueno de demanda que se puede cubrir por las noches con determinados consumos mediante energía generada por las noches, como por ejemplo la eólica, que tiene una importante generación
durante las horas valle. Pero bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de red eléctrica, como he dicho, por el momento y bueno, los desarrollos normativos irán viniendo y irán en relación a gestión activa de la demanda, pero por el momento ahora estamos muy concentrados en lo que resulte la planificación, porque ahí sí que habrá un capítulo importante en eliminar restricciones técnicas del sistema mediante nuevos desarrollos de red que van a contribuir a reducir esos vertidos. Estás hablando de planificación, pero estamos también esperando un poco la planificación de los próximos años. Es un informe que se está quizá retrasando un poco, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito del estado de la planificación para los próximos años? Sí, pues la planificación de la red de transporte de Horizonte 21-26, porque como sabéis la actual en la que estamos en estos momentos finaliza en 2020, la 15-2020, y la siguiente es la 21-26. Este proceso de planificación se inició por orden ministerial el 1 de marzo de 2019. Y hubo 3 meses donde todos los agentes y las comunidades autónomas pues presentaron sus propuestas, mandaron sus previsiones y sus propuestas al Ministerio y al operador del sistema. El operador del sistema, el pasado 3 de diciembre del año pasado, presentó la propuesta inicial, el documento de propuesta inicial de planificación al Ministerio para la Transición Ecológica, y a partir de ahí ya pues estamos pendientes a que se saque ese borrador por parte del Ministerio para las correspondientes alegaciones y consultas con las comunidades autónomas. Se tiene también que realizar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la planificación y, bueno, pues con todo ello, que en algún momento, ojalá lo antes posible, podamos contar con la aprobación, primero por el Ministerio y luego por el Consejo de Ministros, de un documento de planificación que establezca las inversiones y de un horizonte ya con fechas para las inversiones necesarias para llevar a cabo la transición energética. También hay una cosa muy importante que me gustaría añadir, y es que el decreto 23/2020, que ha establecido muchas cosas, una de las cosas que ha establecido también es que en los periodos entre planificación se podrán emitir, el Ministerio podrá aprobar modificaciones de aspectos puntuales de la planificación para incorporar instalaciones que sean críticas para la transición energética y para la electrificación de la economía, con lo cual eso, pues bueno, eso es fantástico de cara a no tener espacios muy grandes entre planificaciones, sino poder incorporar, si hay instalaciones críticas, poder incorporarlas. Eso es importantísimo. Bianca. Bueno, pues porque has mencionado, Maite, el Real Decreto 23 de 2020, pues de que aporta tanto, ¿no? También mucha novedad, pero también mucho a nivel de innovación en este sector. Y bueno, pues con este nuevo Real Decreto me gustaría preguntarte cómo se establece la relación en un nudo de conexión. Es decir, esto es una duda que también nos viene muchas veces pues, marcada por nuestros asociados. Sé que hay dudas, pues si hay muchos megavatios solicitados en un nudo, pero solo caben unos cuantos. ¿Cómo se determina desde Red Eléctrica pues, esta priorización? Bueno, el Real Decreto Ley 23/2020 no aborda un cambio con respecto a la normativa actual vigente respecto a esto. Sí es verdad que luego pues, hay otros desarrollos normativos que están pendientes, el Real Decreto de Acceso y Conexión y la circular de la CNMC, que están pendientes y, bueno, pues por lo que hemos visto en los borradores, pues, sí abordan esto, un cambio en estos aspectos. Pero actualmente, en este momento, sigue vigente lo que seguía vigente a principios de junio. Cuando hay varias instalaciones que en un nudo que sobrepasan
hasta ahora la solicitud de acceso, o sea, el acceso se tiene que gestionar de manera coordinada entre todos los proyectos que están en un nudo y se tiene que hacer a través del interlocutor único de nudo. Cuando se excede la capacidad solicitada por la suma de todos ellos, realmente a día de hoy son los agentes los que tienen que coordinarse entre ellos para ajustar esa potencia al máximo, a la capacidad máxima que se puede otorgar en ese nudo de la red. O sea, no hacemos un orden de prelación ni nada. Cuando hay un acceso coordinado, porque así tiene que ser, porque tiene que ser un acceso coordinado a través del interlocutor único de nudo y se excede la capacidad, son los propios proyectos los que tienen, los propios agentes, los propios promotores los que tienen que ajustar las capacidades y al máximo que ellos, al máximo que se puede otorgar en ese nudo. Sí, lo cierto es que se hace necesario, tanto para simplificar vuestro trabajo, que yo me imagino que no tiene que ser fácil también un poco gestionar todas estas solicitudes. Y ahora hablaremos también un poco, si te parece, del volumen de solicitudes, de cuántos miles de gigavatios estamos solicitando los promotores ahora mismo. Nos cuentas un poquito sobre eso. Pero sí que es cierto que también, desde el punto de vista de los promotores, pues andamos necesitando de una regulación más específica y de un ente supervisor, sea quien sea, que también un poco ordene todo esto y que no, digamos, no dé poder a lo mejor a unos promotores con respecto a otros, ¿no? Entonces ahí sí que estamos buscando y en algún borrador ya aparece alguna posibilidad de que haya un ente regulador de todo esto. Pero hablando efectivamente de las conexiones, cuéntanos un poco cuál es el volumen de peticiones que habéis manejado en los últimos meses y si puedes, si te atreves a hacer digamos, una extrapolación o una orientación de si efectivamente este Real Decreto puede tener, con los plazos que ha marcado también de posibilidad de retirarse con el endurecimiento de condiciones, si te puedes hacer un escenario de qué puede pasar en el futuro. Bueno, pues empezando por lo último, eso ya es de bola de cristal. El escenario yo diría que en estos momentos es impredecible. Sí que es verdad que, bueno, pues efectivamente el Real Decreto tiene varias cosas que son muy importantes en términos de los permisos de acceso y conexión. Lo primero es, como sabéis, bueno, como hemos visto, establece esa moratoria de 3 meses hasta que se apruebe el Real Decreto de acceso y conexión y la circular de la CNMC, por la cual no se pueden solicitar nuevos accesos a la red, a los gestores de red, salvo que ya se hubiera remitido a la fecha de entrada al organismo competente la acreditación de la constitución de la garantía económica. Y salvo para algunos casos como los nudos de transición justa, como el autoconsumo conectado a redistribución o como el acceso de consumidores. Pero es verdad que tenemos esa moratoria de esos 3 meses donde efectivamente pues, los promotores, los proyectos van a poder renunciar a los accesos, si así lo consideran, renunciar a los accesos los permisos de acceso y conexión concedidos o a las solicitudes que tuvieran cursadas. También establece que para aquellos que tuvieran un acceso concedido pero no tuvieran la conexión solicitada, les da un plazo de 6 meses a contar desde el 25 de junio para solicitarlo, para poder mantener ese permiso de acceso. Y como bien dices, se establece unos hitos muy concretos y bueno, pues pueden ser retadores para que se tendrán que acreditar ante los hitos administrativos que se tendrán que acreditar ante el gestor de la red para poder mantener esos permisos de acceso y conexión. Yo creo que otra de las cuestiones también muy importantes que introduce, y ahora vamos a las cifras, el Real Decreto Ley de junio, es el tema de la definición de misma instalación a los efectos de cuando realizas una modificación de una instalación, poder mantener el permiso de acceso y conexión. Yo creo que ahí bueno, pues define bastante bien sobre el tema de misma tecnología, sobre solo como máximo un 5% de potencia adicional, o el tema de la distancia no superior a 10 kilómetros entre el centro geométrico de la original y de la que estás proponiendo. Yo creo que sí que es verdad que, y esto es así ahora y lo era,
cuando tú modificas las características de la instalación, pero sigue pudiendo considerarse misma instalación, no requieres, no requieres otro permiso de acceso y conexión diferente, pero sí tienes que actualizar el permiso que tienes. Y muy importante, porque ahí eso generaba dudas, y ha generado dudas en el pasado, el Real Decreto Ley indica muy claramente que esa modificación del acceso y conexión no conlleva el cambio de fecha de otorgación del permiso, que sigue siendo la fecha original, es decir, la actualización no implica que se actualice la fecha, ¿vale? Eso considerando que es misma instalación, ¿vale? Y luego otra de las cosas que también me parece muy interesante y que yo creo que para que el sector pues llevaba pidiendo desde hace tiempo, es el tema de que se pueda otorgar la autorización administrativa por un valor de potencia superior a la capacidad de acceso otorgada en el permiso de acceso, que al final esa capacidad de acceso otorgada es la potencia activa máxima que puedes verter en la red, pero siendo esa capacidad, pues permite al permitir más que se puedan autorizar una potencia instalada superior, eso puede ser beneficioso en el sentido de optimizar los diseños de las instalaciones para hacerlas lo más eficiente posibles en términos de evacuación de energía. Y el pico y el nominal que siempre nos ha dado un poquito de vueltas. Ahí había cosas. Y luego, pues otra de las cuestiones también que no hemos comentado también cuando he hablado de planificación, pero que también es relevante y que añade el 23-2020, el Real Decreto de Ley 23-2020, es que deja sin efecto la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 15-2018, que recordaréis que lo que hacía es que era que consideraba posiciones adicionales a las planificadas o a las existentes o a las liberadas como consecuencia de caducidad de permisos de acceso y conexión, para que, bueno, pues eso suponía un paso para no tener que planificar todas las posiciones y esperar un instrumento de planificación. Pero sí que es verdad que la verdad es que el volumen de posiciones vía este decreto supera actualmente a las posiciones planificadas en cuanto a derechos de acceso y conexión hay otorgados. Entonces, lo que hace el decreto 23-2020 es que de momento deja sin efecto esto, pero sí que anuncia y habilita a que mediante el Real Decreto se puedan establecer criterios para incluir posiciones adicionales. Y ahora vamos a las cifras. Que son mareantes las cifras. Bueno, y me sacó la chuleta de cifras para que no se me vayan los números, ¿vale? Tienes un contador ahí, bueno, ahora tenemos moratoria, pero habría un contador dando vueltas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un reto tremendo. No os podéis imaginar el reto que es. Mira, por poner una cifra, fijaros, y ahora iremos a las actuales. Mira, solo en 2019 se otorgaron permisos de acceso por valor de 11,28 gigavatios en eólica y 71,76 gigavatios de fotovoltaica. O sea, imaginaros, 71,76 gigavatios, si lo decimos en gigavatios suena poco, pero son casi 72.000 megavatios. O sea, es una cantidad de potencia. Pues esto deja el PENIEC en pañales, ya. O sea, lo deja obsoleto en nacer. Exacto. Eso solo en 2019. Me gustaría señalar, por ejemplo, una cuestión muy importante, que es que lo que nosotros dentro de Red Eléctrica, bueno, Red Eléctrica, gracias a que tenemos ya pusimos en servicio hace bastante tiempo la plataforma Mi Acceso RE, pues llevamos mucho tiempo realizando la gestión telemática de los permisos de acceso, lo cual ha implicado que durante el estado de alarma, salvo dificultades obvias para todo el mundo, pero que hayamos podido seguir trabajando y otorgando permisos de acceso y conexión. Y bueno, pues en este sentido eso ha sido fantástico, el que tuviéramos esa capacidad de gestión ya implantada. Pero bueno, los desafíos que traen todo lo previsto, que ya veremos en qué se acaba traduciendo, en la normativa que está por desarrollar en los próximos meses, en teoría en los 3 próximos meses, pues nosotros ya estamos trabajando en implementar funcionalidades adicionales para evolucionar hacia un portal
para prestar todos los servicios que sean necesarios. Y bueno, ya veremos, como digo, en qué acaba todo esto, todo lo que va a ser necesario. Y las cifras, y ahora ya las grandes cifras de cómo estamos en estos momentos, respecto además comparadas con el PNIEC, es que en estos momentos, entre gigavatios en servicio y gigavatios con permiso de acceso otorgado en el capítulo de eólica, estamos en algo más de 54 gigavatios frente a los 50,3 del PNIEC, con lo cual ya aquí el PNIEC en este punto ya es que ya lo tenemos, si todo esto se desarrollase. Pero vamos a fotovoltaica, que las cifras son mareantes. Frente a los 8,8 gigavatios que tenemos en servicio, ¿vale? Tenemos 93 con permiso de acceso y conexión, con lo cual suman un total de casi 102 gigavatios entre en servicio y con permiso de acceso, no de conexión, de acceso, frente a los poco más de 39 del PNIEC. O sea, es que ya vamos cerca de multiplicar por 3 el PNIEC. Bueno, yo creo que los retos son importantes, que en estos momentos hay una capacidad con permisos otorgados muy importante y que el gran reto va a ser el desarrollo de todos los proyectos y de todas las infraestructuras que tenemos que desarrollar para llegar a todo ello. Y me gustaría apuntar, cuando he hablado de que hemos estado, que os lo iba a comentar y no lo he comentado, de que hemos seguido trabajando en red eléctrica durante todo este tipo de confinamiento. Fijaros, en el mes de abril y mayo hemos concedido permisos de acceso por valor de casi 2 gigavatios en el capítulo de eólica y por más de 7 en el de fotovoltaica. Y en la Comunidad Valenciana, permisos de conexión hemos firmado del 20 de marzo al 20 de mayo, que estábamos confinados, hemos firmado permisos de conexión por casi 1.500 megavatios. Eran instalaciones que tenían accesos otorgados, pero que no tenían todavía consolidados los permisos de conexión. Entonces, bueno, yo creo que al final el esfuerzo del sector se ha mantenido pese a todo lo que hemos estado viviendo, y que hay un esfuerzo muy importante, y que los fondos que vengan de Europa, pues entendemos que con el Green New Deal pues tienen que verse en el sector energético como uno de los vectores, no como un coste, sino como uno de los vectores de la recuperación económica. Y si pensamos, Maite, que ahora tenemos este borrador de ley de cambio climático y transición energética en la Comunidad Valenciana, porque mencionaste la Comunidad Valenciana con claros indicadores que prevé 6.000 megavatios en energías renovables hasta 2030, desde el punto de vista de la gestora de la red en la Comunidad Valenciana, ¿qué refuerzos se necesitan para poder hacer realidad esto? Bueno, pues nosotros en la Comunidad Valenciana, bueno, estamos ya obviamente preparándonos para todo lo que tiene que venir, efectivamente, y todos los desarrollos que tenemos que hacer. Es muy importante, resulta muy importante, no solo las nuevas posiciones para accesos en infinidad de subestaciones que van a venir, sino instalaciones que están pendientes de construcción también actualmente, de subestaciones que están pendientes de construcción, como puede ser, por ejemplo, la subestación de Castalla, donde ya hay accesos, o sea, ya hay permisos de acceso y conexión otorgados, y tenemos que desarrollar en concreto esta subestación, pero luego hay infinidad de nuevas posiciones en subestaciones existentes, y un capítulo que la planificación, bueno, la nueva planificación determinará bueno, si finalmente se aprueban, pero desde luego va a hacer falta refuerzos estructurales en la red que permitan mallarla más para que no se limiten estas capacidades de evacuación de energías renovables. Hay un proyecto ya existente que llevamos años, pero que está siendo realmente de difícil implantación en el territorio, como es la línea Morella-La Plana, que es un eje de 400 kilovoltios, que es sí o sí necesario para evitar
restricciones en la evacuación de energías renovables, pero además no va a ser suficiente, va a ser suficiente desarrollos adicionales para minimizar restricciones, porque al final la energía necesita caminos alternativos y recordemos que bueno, pues al final la capacidad de acceso en un nudo viene determinada por el criterio de potencia de cortocircuito, que al final es como el único que llevamos siempre en la cabeza porque parece que es siempre limitante, pero también por los flujos estáticos, que es otro de los factores limitantes, y por la estabilidad dinámica ante perturbaciones, pero no olvidemos los flujos estáticos. Los flujos estáticos ante capacidades instaladas importantes en nudos próximos son muy importantes. Con lo cual, eliminar esas restricciones mediante mallados adicionales de la red va a ser un capítulo muy importante con el que tendremos, que esperemos que apruebe la planificación y que tendremos que poner en marcha. Al final, pues para poder cumplir con todos los objetivos que marca la ley valenciana, que bueno, además que veremos en los próximos meses todo el desarrollo normativo que vendrá aparejado para realmente poder garantizar su cumplimiento. Y lo iremos estudiando conforme vaya saliendo, pero para poder garantizar todos estos desarrollos, tanto de la ley valenciana como de la ley nacional, como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, yo creo que hay un reto muy, muy importante en los procesos de tramitación de las instalaciones. Ya veíamos que los proyectos van a tener que acreditar unos cumplimientos de unos hitos administrativos exigentes, con lo cual, pero no solo esto, las infraestructuras de redes van a tener que desarrollarse también al mismo tiempo en paralelo y para ser capaces de llegar en fecha a los requerimientos de las nuevas plantas de producción renovable. Con lo cual, bueno, pues hay un reto muy importante en la agilización de los procedimientos administrativos, y las administraciones pues van a tener que dotarse de recursos y agilizar sus procesos para que esto sea una historia de éxito. Hombre, el Real Decreto Ley 23/2020 ya hace algunos guiños, porque ya modifica el 1955/2000 y la ley de evaluación ambiental, en el sentido de agilizar algunos de los plazos y procedimientos para la autorización de las instalaciones. Entonces, bueno, pues, pero hay que avanzar y las empresas privadas van a tener que aportar muchos recursos, pero las administraciones también van a tener que poner en juego recursos para poder llevarlo a cabo. Fíjate que bueno, como te imaginarás, compartimos totalmente lo que acabas de decir. De hecho, pues hemos realizado bastantes reuniones. Estamos presentes en todos los foros de decisión, tanto de legislación autonómica como nacional, incluso Bianca también asesorando al gobierno europeo en materia de sostenibilidad y de energía. Y desde luego aquí también pues hemos hecho algún webinar también con miembros de la administración, diciendo que la innovación no va solo de tecnología, sino también hay un poco de innovación administrativa que hacer en todo esto, ¿no? Porque sí que es cierto que sí, todos los planes son muy ambiciosos sobre el papel, pero tienen que ir acompañados de responsabilidad por parte de las empresas promotoras, también de los gestores de las redes, pero desde luego la administración no puede decir que quiere tener dentro de un año 500 megavatios funcionando o 1 gigavatio funcionando si no es capaz de sacar los papeles a tiempo, ¿no? Y es ahí un poco donde también estamos trabajando con ellos. Al final habrá que conciliar lo técnico con lo administrativo y luego también con lo ambiental, porque en algún momento habrá que plantearse también el hacer algún tipo de concesión, digo, por aquellos sectores más digamos, beligerantes en cuanto a los impactos visuales de las redes de transporte, porque sí que es cierto que si queremos alcanzar un objetivo tan interesante como este, pues alguna concesión habrá que hacer, y efectivamente el mallado de las subestaciones es algo absolutamente imprescindible para que podamos cumplir nuestros objetivos. Eso en clave interna, pero también... Sí. Dime. Oh, por favor. Sí, no, totalmente de acuerdo. Una de las cuestiones sobre papel, todo es muy fácil. Te lo hablo desde el punto de vista de como desarrolladores de proyectos de infraestructuras, como son las líneas de transporte y las subestaciones de transporte.
eléctrico. Un proyecto en papel es fácil, pero la implantación territorial efectiva es muchísimo más complicado, el diálogo con el territorio, con las administraciones, llegar a acuerdos con los grupos de interés de proyecto, realmente que se genere un valor compartido entre el territorio y el proyecto, de manera que llegues a una efectiva implantación, además que, como vemos, van a ser muy exigentes para todos. Y ese capítulo de integración territorial, desde luego, va a ser con las administraciones, con el medio ambiente, con los organismos afectados, con los propietarios del suelo, con los grupos de interés locales. Va a ser, pues muy retante, diría yo. Sí. Ya digo, todo esto en clave interna, pero sí que Bianca, me imagino que también la conexión con Europa de todo esto creo que es importante, ¿no? Sí, efectivamente, en los debates que estamos teniendo también, pues por ejemplo, en la creación del documento estratégico de la Unión Europea, Industria 2030, pues el tema de las interconexiones europeas pues ha sido un tema pues muy destacado, sobre todo porque estamos hablando de ambiciosos objetivos y del European Green Deal ahora. Y a mí me encantaría saber la opinión de Maite de cómo están de avanzadas las interconexiones europeas, porque hay mucha información, se habla de la Energy Union, muchos hablan de especialización incluso de los países, por ejemplo, países sur, pues que se especialicen en fotovoltaica, en energía solar, porque son los que más tienen ventaja en ese sentido por las características. ¿Cómo están de avanzadas las interconexiones europeas en este momento? Bueno, pues al final toda la convergencia en su mercado interior de la energía y todo el desarrollo coordinado de descarbonización del sector eléctrico europeo necesitan de esta especie de hardware que son las interconexiones físicas. Es que todo esto sin las interconexiones físicas no es realizable. Y nosotros pues tenemos además especial dificultad porque estamos en el extremo del sistema eléctrico, porque somos una península y porque a efectos de interconexión eléctrica somos prácticamente una isla energética, ni siquiera una península, porque solo tenemos una capacidad de interconexión del 2,8% actualmente. Fijaros que para 2030 el objetivo es que todos los países, todos los Estados miembros tengan como mínimo una capacidad de interconexión del 15% respecto a al tamaño de su sistema eléctrico. Esto nos hace ver que efectivamente estamos muy lejos, de un 2,8 a un 15, pues nos queda muchísimo tramo que recorrer. Hay países que tienen que están súper interconectados, como por ejemplo puede ser Dinamarca, por poner un ejemplo, con lo cual su capacidad de integración, además renovable, es decir, estos flujos que son muchísimo más intermitentes y que son energías no gestionables, pues puede resultar muchísimo más fácil y más eficiente porque son capaces de asegurar su suministro eléctrico ante una contingencia, pese a sistemas con este tipo de características. Nosotros solo tenemos un 2,8%. El 2,8%, pero tenemos de capacidad de interconexión. Pero eso es en cuanto a la energía que generamos. A la potencia, a la potencia instalada. A la potencia instalada. Estamos aumentando potencia, ese 2,8% debería ser más significativo. Bueno, también recordemos que hay potencia que se nos va a ir yendo del sistema conforme vaya entrando la renovable. Pero bueno, sí, efectivamente, al final vamos a crecer en potencia, ¿no? Porque si el plan es que vamos a crecer en potencia. Claro, entonces Lo que pasa es que además, fijaros que nosotros, bueno, pues hay una gran dificultad para el desarrollo, pues sobre todo por el tema de la implantación territorial, una gran dificultad para el desarrollo de interconexiones internacionales. Nosotros tenemos ahora un proyecto que me imagino que habréis oído, que es un proyecto de interconexión con Francia nuevo a través de la Bahía de Vizcaya, de conexión submarina. Y con este alcanzaremos los 5.000 megavatios de capacidad de interconexión con Francia. O sea, pero aún nos queda muchísimo recorrido. Este lo pondremos en servicio en la segunda mitad de esta década, con lo cual, pero
necesitamos poner en marcha, necesitamos ser capaces de llevar a cabo otros proyectos adicionales de interconexión, porque efectivamente va a ser nuestra manera real de integración de renovables, nuestra manera real de converger a un mercado interior de la energía que es fundamental para una convergencia de precios y para dotarnos de una mayor competitividad, para converger en los precios de la energía. Entonces, bueno, pues esto es el capítulo de las interconexiones. Para toda Europa es importante, pero para España es especialmente relevante y fundamental para todos los objetivos que nos estamos marcando, y por eso la verdad es que desde Red Eléctrica de España no nos cansamos de decirlo, porque es una manera de viabilizar efectivamente la transición energética y todo lo que va a traer el Green New Deal europeo. Porque has dicho que sería que con Francia o con otros países. ¿Con qué otros países podemos tener conexión? Bueno, realmente estamos interconectados también a nivel europeo, estamos interconectados con Francia y con Portugal, pero en realidad Portugal forma parte de nuestra misma península, con lo cual, al final, Portugal y nosotros estamos interconectados, el sistema ibérico está interconectado con Francia, o sea, con el resto del sistema eléctrico europeo a través de Francia. Entonces, Portugal aún está en el extremo de la península, pero bueno, Portugal está muy interconectado con nosotros. Sí. Lo que pasa es que, en fin, digamos que somos el fondo de saco del sistema eléctrico europeo. ¿Cuál es el saldo? ¿Cómo vamos con la interconexión con Francia? ¿Somos un país exportador, importador? Porque siempre se ha dicho que en España pagábamos caras las renovables y luego comprábamos nuclear de Francia, ese tipo de cosas que hemos oído tradicionalmente. ¿Cómo estamos ahora mismo con el saldo? Bueno, pues esto va por horas también, al final es un poco el resultado también de los mercados, de aquel lado de la frontera está más barata para cada hora la electricidad. Ha habido años en los que hemos tenido un balance neto exportador hacia Francia, pero actualmente estamos en un balance neto importador, aunque hay horas de importación también. Vale. O sea, perdón, de exportación. Y estamos en un balance importador, aunque haya horas en las que exportemos. Pero actualmente el balance neto es fundamentalmente importador. Sí, te habíamos entendido bien, sí. Bianca, ¿qué nos estamos dejando? Hay un montón de cosas. Bueno, es que estoy mirando los tiempos y no quiero abusar de la disponibilidad de Maite porque ya hemos excedido la hora que teníamos previsto. Si os parece, pues vamos cerrando por respetar un poco el acuerdo y bueno, agradecerte, Maite, enormemente por tu disponibilidad y por siempre responder positivamente. Y tengo que decirte que para mí siempre estas conversaciones son sinónimos de un viaje apasionante que estamos haciendo contigo porque siempre nos haces esa foto tan clara. Yo me apunto muchos indicadores que cambian siempre que hablamos. Esas pruebas de la evolución y de la efervescencia que hay en nuestro sector es señal positivo y vamos a ir un poco pues, gestionando, liderando, coliderando y orquestando esta transición energética que es tan importante para todos. Lo dejo en manos de Javi para cerrar, salvo Marcos quiera añadir algo. ¿Tenemos alguna cuestión, Javi, que nos hayamos dejado? Pues no, la verdad es que no, porque además de las ingentes cifras de inversión que prevé Red Eléctrica Española, yo creo que podemos extraer como conclusión que la energía, por su carácter transversal, va a ser un factor esencial en la recuperación económica que tenemos por delante y en el camino hacia la sostenibilidad, y eso no hay nadie que pueda negarlo y que además las renovables van a jugar un papel absolutamente trascendental. Así es que de esta manera, pues ponemos el punto final a esta charla. Damos las gracias a nuestros tres invitados, a Maite Vela, a nuestro presidente Marcos Lacruz y a nuestra directora Bianca Dragomir. Saben que pueden seguir esta y todas las entrevistas y los webinars que hemos hecho en los últimos meses a través de nuestro canal de YouTube. Han sido 15 las citas desde abril hasta junio que hemos tenido en formato online, en la que hemos tenido a los principales protagonistas del sector. Hemos abordado, yo creo que todas las temáticas que rodean a la energía, a la Smart City. Ahora es el momento de hacer una breve parada en el mes de agosto. Volveremos en septiembre con más citas. Serán online, serán presenciales, serán en formatos mixtos. La actualidad nos marcará cómo hacerlo. Desde ABAESEN les deseamos un verano lleno de energía, por supuesto, limpia y renovable. Un saludo.